Bienvenidos a este video explicativo en donde exploraremos la evolución del derecho en México a lo largo de su historia y comenzaremos con el derecho positivo prehispánico y llegaremos hasta las leyes de la época independiente. En la época prehispánica, las civilizaciones como los aztecas y los mayas tenían sus propios sistemas legales. Sus normas estaban arraigadas en tradiciones culturales y religiosas. Los sacerdotistas y sacerdotes tenían un papel fundamental en la interpretación de las leyes divinas. Ahora seguiremos con el derecho de la Nueva España. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, el derecho en México experimentó un cambio drástico. Se introdujo el derecho castellano y se aplicaron las leyes de Indias. Estas normas regulaban la vida en la Nueva España y establecían el marco legal para la colonización. Del México independiente, tras la independencia de México en 1821, el país necesitaba una nueva estructura legal. Se promulgó la Constitución en 1824 y sentó las bases para la organización política y legal. Desde entonces, México ha tenido varias constituciones y reformas legales, los tipos de norma y sus características. Ahora, vamos a hablar de los tipos y normas de sus características. En México existen diversas normas, como las leyes, los reglamentos y los tratados internacionales. Estas normas pueden ser escritas o no escritas y tienen diferentes jerarquías en el ordenamiento jurídico. Las normas jurídicas tienen tres elementos esenciales: el sujeto activo, quien no emite la norma; el sujeto pasivo, a quien se dirige la norma; y el contenido normativo, lo que la norma establece. Estos elementos son claves para entender cómo funcionan las leyes. Finalmente, las leyes en México deben ser generales, abstractas, impersonales y coercitivas. Esto significa que se aplican a todos por igual, son de la aplicación constante y pueden ser impuestas por las fuerzas si es necesario para garantizar su cumplimiento. Unos ejemplos de normas jurídicas. Con el sujeto activo es imaginar que el gobierno local decide emitir una norma para controlar la continuación del aire en una ciudad. En este caso, el gobierno es el sujeto activo, ya que está emitiendo la norma. Ahora, para el sujeto pasivo, todos los ciudadanos que residen en esta ciudad son ellos los sujetos pasivos, ya que la norma se le aplica a ellos. Para el contenido normativo, la norma establece que está prohibido quemar basura al aire libre. Esta acción especifica que la norma lo prohíbe. Para las características de las leyes, en generalidad, la ley de tránsito es un buen ejemplo. Se aplica a todos los conductores, independientemente de su edad, género o experiencia. Si conduces un automóvil, debes seguir las reglas de tránsito establecidas por esta ley. Para la abstracción, la ley de propiedad intelectual protege los derechos de autor de obras creativas. No importa en qué obra en particular esté siendo protegida, la ley se aplica de manera abstracta a todas las obras creativas, siempre y cuando tengan su marca. Impersonalidad es imaginar que alguien es sorprendido robando en una tienda. La ley de robo se aplicará sin importar quién sea el ladrón. No se toma en cuenta la identidad de la persona, sino la acción ilegal que ha cometido. En coercividad, si alguien no paga sus impuestos, el gobierno puede tomar medidas legales para obligar el pago. Esto puede incluir la imposición de multas o incluso la confiscación de bienes en casos extremos para garantizar el cumplimiento de la ley tributaria. Las normas tienen unas características muy importantes, como por ejemplo la bilateralidad. Su definición se refiere a la existencia de obligaciones recíprocas entre dos partes. Ambas partes tienen derechos y deberes en una relación jurídica. Un ejemplo es un contrato de compra-venta, es un ejemplo de la bilateral, ya que tanto el vendedor como el comprador tienen obligaciones y derechos. El vendedor se compromete a entregar el producto y el comprador se compromete a pagar un precio acordado. La unilateralidad se refiere a una situación en la que solo una parte tiene derechos y obligaciones en una relación jurídica. La otra parte no tiene ninguna obligación. En un testamento, por ejemplo, el testador tiene el derecho de decidir cómo se distribuirán sus bienes después de su muerte, pero los herederos no tienen ninguna obligación previa. La heteronomía significa que las normas y obligaciones son impuestas desde una autoridad externa. Deben ser obedecidas estas normas establecidas por otros. Estas leyes se pueden dar como ejemplo con las leyes de tránsito, que son a todos los conductores se les va a aplicar. Esto se lo aplica a una autoridad estatal independientemente de las preferencias personales. En autonomía se refiere a la capacidad de autodeterminación y autogobierno. En este contexto, las personas tienen la libertad de establecer sus propias normas y tomar decisiones sin interferencia externa. La autonomía personal se ejerce cuando una persona decida cómo administrar su propio negocio y establece sus propias políticas y reglas siempre dentro de los límites legales. La coercibilidad
Significa que una norma o ley puede ser impuesta por la fuerza o mediante sanciones legales si no se cumple voluntariamente, como las multas de tráfico o las multas por incomportamiento en una escuela. Incoercibilidad. Se refiere a situaciones en las que una norma no puede ser impuesta por la fuerza o no es susceptible o sanciones coercitivas. Las creencias religiosas suelen ser un poco incoercibles, ya que no pueden ser impuestas por la fuerza. Las personas tienen la libertad para elegir sus creencias sin temor a sanciones legales. La exterioridad. Significa que las normas y obligaciones provienen de una fuente externa a la persona. Las personas deben cumplir con esta norma establecida por otros. La regularización de gobierno sobre la cantidad del agua potable es un ejemplo de exterioridad. Las empresas de suministros de agua deben cumplir con estas regulaciones impuestas por el gobierno. La interioridad se refiere a la conformidad voluntaria con las normas y obligaciones basadas en la propia creencia y valores personales, en lugar de ser impuestas desde afuera. Cuando una persona dona voluntariamente a organizaciones benéficas porque cree en su causa, muestra integridad en su acto, ya que no está siendo forzada por una autoridad externa al hacerlo. Estos conceptos son fundamentales para comprender la naturaleza de las relaciones legales y las normas en el campo de derecho y ética. Así como hemos visto, el derecho en México ha tenido una historia rica y diversa, desde las tradiciones prehispánicas hasta la era de la independencia. Además, hemos explorado los tipos de normas, los elementos de las normas jurídicas y las características de las leyes. Espero que este video le haya servido de algo y te pueda ayudar para poder pasar tu materia. Sin más que decir, me despido.